Tu madre estaba ocultando algo. Cuando la seguiste, descubriste un secreto que lo cambiaría todo. Mark siempre supo que la vida trae desafíos. Pero ahora, las cosas son diferentes. Hay secretos que no puede desentrañar, cambios que no puede controlar, y decisiones que pueden cambiarlo todo. Cuando el camino hacia adelante se vuelve incierto, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para proteger lo que ama? Mark estaba inclinado sobre el motor de un coche antiguo, con las manos sucias de grasa, mientras el familiar olor a aceite impregnaba el aire sofocante del pequeño taller en el patio trasero de su casa. El sol de la tarde golpeaba su nuca, pero no le importaba. Arreglar autos lo mantenía concentrado, alejándolo de los pensamientos perturbadores que venían con la incertidumbre sobre el futuro. Siempre supo que la vida de mecánico sería difícil, pero no esperaba que el peso de la responsabilidad cayera tan pronto sobre sus hombros. Cada movimiento que hacía, cada pieza que ajustaba, era un recuerdo de su padre, Tom. Un expiloto de carreras, Tom le había enseñado todo a Mark. Ese tiempo en el taller los conectaba profundamente. Mark recordaba las tardes pasadas allí, observando a su padre trabajar mientras él mismo jugaba con las herramientas más pequeñas. El accidente que interrumpió la carrera de Tom aún los atormentaba a ambos. La imagen del coche derrapando en la pista y el ensordecedor sonido del choque nunca se desvanecieron de la mente de Mark, incluso después de tantos años. Ahora, con 20 años, llevaba el legado de su padre como una carga y una inspiración. Quería honrar el nombre de la familia, pero también sabía que lo más importante en ese momento era garantizar que su madre, Clara, estuviera a salvo. La salud de ella se estaba deteriorando, y él sabía que el tiempo era un recurso que no podían desperdiciar. Clara, una mujer de admirable fortaleza, trabajaba como empleada doméstica desde que Tom se vio obligado a abandonar las pistas. Ella hacía todo lo posible para mantener la casa, pero cada tos, cada paso más lento, mostraba lo exhausto que estaba su cuerpo. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Mark vio a Clara salir por la puerta, una vez más vestida con su ropa más elegante. Ya hacía semanas que había notado este comportamiento inusual, pero esa noche, su preocupación alcanzó un nuevo nivel. Había algo mal, y sabía que no podía ignorarlo más. Se puso su chaqueta, apagó las luces del taller y, con el corazón acelerado, decidió seguir a su madre. Las calles del barrio estaban silenciosas, solo los pasos de Clara y los suyos resonaban a lo lejos. Manteniéndose a una distancia segura, Mark observaba los pasos decididos de su madre. Cada paso que daba parecía alejarla más de él, y el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Después de unos 20 minutos, Clara entró en una zona de la ciudad que Mark raramente visitaba. Era una parte adinerada, repleta de mansiones rodeadas por altos muros y portones de hierro ornamentados. «¿Está trabajando aquí?», pensó Mark, confundido. La siguió hasta una enorme mansión, donde entró discretamente por un portón lateral, claramente conocida por los dueños de la casa. Mark se acercó, manteniéndose en las sombras, hasta encontrar una ventana abierta en el costado de la casa. Curioso, se acercó aún más, intentando escuchar la conversación. «El tratamiento es demasiado caro», dijo una voz masculina, «pero es su única oportunidad. Lo necesita cuanto antes». Mark sintió que el estómago se le revolvía. «¿Tratamiento? ¿La única oportunidad?». Intentó concentrarse para escuchar más, pero las voces se alejaban. «¿Está enferma? ¿Y no me ha contado nada?», pensó, mientras el pánico empezaba a apoderarse de su mente. Se apartó, todavía tratando de procesar lo que había escuchado. Mark regresó a casa esa noche con un peso en el pecho que parecía insoportable. Acostado en su cama, se revolvió de un lado a otro, incapaz de dormir. La imagen de su madre saliendo por la noche, el tratamiento caro, la posibilidad de que ella estuviera ocultando algo tan grave, todo lo atormentaba. «¿Por qué no me lo dijo?», se repetía a sí mismo. Sabía que tendría que enfrentarla, pero el miedo a lo que descubriría lo paralizaba. Temía que, al abrir esa puerta, ya no hubiera vuelta atrás. El sol apenas había salido cuando Mark se levantó de la cama, los pensamientos aún consumiendo su mente. Encontró a Clara en la cocina, preparando el desayuno, como lo hacía todos los días. Aunque la rutina diaria seguía, sabía que algo era diferente. Necesitaba confrontarla. Era la única manera de descubrir la verdad. «Mamá,
Tenemos que hablar, dijo él, con una voz más grave de lo que pretendía. Clara dejó de revolver el café y lo miró, sorprendida por el tono serio de su hijo. La sonrisa que siempre tenía en su rostro vaciló. ¿Qué pasa, hijo? La preocupación era evidente en su voz, pero intentaba mantenerse tranquila. Mark respiró hondo, buscando el coraje para lo que vendría después. Te seguí anoche, empezó él, con las palabras pesando en su boca. Te vi yendo a esa casa. Escuché sobre el tratamiento. ¿Estás enferma, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste? El silencio que siguió pareció eterno. Clara desvió la mirada. Sus manos temblorosas descansaron sobre la mesa. Mark observaba cada detalle, cada pequeño movimiento que delataba lo nerviosa que estaba. Sabía que algo estaba mal, y la confirmación no tardaría en llegar. No quería que lo supieras de esta manera, dijo ella, con la voz entrecortada. No quería preocuparte aún más, pero creo que ya no puedo ocultártelo. Mark sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Sí, estoy enferma, Mark. No es solo cansancio, no es solo el trabajo. Es algo más serio, y necesito un tratamiento costoso, un tratamiento que no puedo pagar sola. Mark parpadeó, aturdido. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de la boca de su madre fue un golpe duro. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo podría haberte ayudado. El dolor en su voz era palpable. Clara lo miró, con lágrimas llenando sus ojos. Porque ya haces tanto, Mark. Ya te sacrificas tanto por mí, por nuestra familia. No quería ser una carga más para ti. Mark sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se obligó a contenerlas. Necesitaba respuestas. ¿Y esa casa? ¿Qué estabas haciendo allí? La frustración era evidente. Clara suspiró, derrotada. El hombre que escuchaste es el antiguo jefe de equipo de tu padre. Se enteró de mi condición y se ofreció a ayudar. Quiere pagar mi tratamiento, pero hay una condición. Mark frunció el ceño, confundido. ¿Una condición? ¿Qué condición? Quiere que trabajes para su equipo, como mecánico. Cree en tu talento, igual que creía en el de tu padre. Pero si aceptas, tendrás que irte por 6 meses. Estar con el equipo, viajando, lejos de mí. Mark sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La propuesta era tentadora, pero el precio, ¿cómo podría dejar a su madre, especialmente ahora que sabía lo grave de la situación? No sé qué hacer, dijo él, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar. Clara le tomó la mano, mirándolo a los ojos con una expresión de amor y sacrificio. Sea lo que decidas, Mark, te apoyaré, pero recuerda, esta es tu oportunidad. No es solo por mí, es por tu futuro también. Mark sabía que tendría que tomar una decisión, y el tiempo estaba en su contra. En los días que siguieron, Mark estuvo más introspectivo que nunca. Pasaba horas en el taller, ajustando motores, arreglando coches, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. El dilema que su madre le había presentado era enorme. Sabía que esa era la oportunidad de su vida, pero el precio a pagar parecía demasiado alto. ¿Cómo podía dejar a su madre sola, sabiendo que lo necesitaba? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría ignorar la oportunidad de cumplir un sueño y, al mismo tiempo, asegurar el tratamiento de ella? Mientras trabajaba en el taller, los recuerdos de su padre venían a su mente. Mark recordaba cómo Tom hablaba sobre las carreras con brillo en los ojos, sobre la emoción de estar en la pista, sobre la sensación de libertad. Su padre siempre le había dicho que el talento para arreglar coches corría por sus venas, que algún día tendría su propia oportunidad de brillar. Una noche, mientras ajustaba el motor de un coche, Clara apareció en el taller nuevamente. Estaba más cansada que antes, pero aún con esa sonrisa gentil que Mark tanto amaba. Mark, comenzó ella, con la voz débil, sé que estás luchando con esta decisión, y no quiero que pienses que tienes que hacerlo solo por mí. Mark dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró. Lo sé, mamá, dijo él, con un suspiro. Pero, ¿cómo puedo dejarte aquí? ¿Y si pasa algo mientras estoy fuera? Clara sonrió con ternura, extendiendo la mano para tocar el brazo de su hijo. Ya he vivido mucho, hijo. Lo que me importa ahora es verte cumplir tus sueños, verte ir más allá de lo que tu padre pudo lograr. Él estaría tan orgulloso de ti, como lo estoy yo. Mark sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que ella tenía razón,
pero aún así, el miedo de perderla lo consumía. Voy a aceptar la propuesta, dijo él finalmente. Lo haré por ti, mamá, y por mí. Clara sonrió, las lágrimas llenando sus ojos. Sabía que tomarías la decisión correcta, mi querido. Mark partió con el equipo de carreras poco tiempo después. La despedida de su madre fue dolorosa, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El trabajo en el equipo era intenso, y cada día traía nuevos desafíos. Pero Mark se entregó por completo a la oportunidad, decidido a honrar el legado de su padre y a garantizar que su madre recibiera el tratamiento necesario. El equipo lo acogió con respeto. Rápidamente ganó la confianza de los veteranos, quienes veían en él no solo al hijo de Tom, sino a un mecánico talentoso por derecho propio. Mark sentía la presión del trabajo, pero al mismo tiempo, esa era la vida que siempre había soñado. Ajustar coches de carreras, sentir la adrenalina en el aire, era como si, finalmente, estuviera en el lugar donde siempre debía haber estado. A medida que avanzaba la temporada, el equipo comenzó a prepararse para la carrera más importante del año. Era una carrera decisiva, no solo para el campeonato, sino también para la supervivencia del equipo. Los patrocinios estaban en juego, y todos lo sabían. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los pilotos del equipo se retrasó para la carrera, y nadie podía localizarlo. El jefe de equipo, en pánico, miró a Mark con una expresión que él jamás olvidaría. Mark, vas a tener que correr. Eres el único que puede hacerlo. Mark se quedó paralizado. Nunca había corrido profesionalmente. Era una locura ponerlo en un coche en ese momento tan crucial del campeonato. Pero entonces, recordó a su padre. Las historias, las lecciones, el amor que Tom tenía por las carreras. No podía desperdiciar esa oportunidad. Con el corazón acelerado, se puso el mono de piloto y entró en el coche. El rugido de los motores lo envolvió, y sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. Cuando se levantó la bandera de salida, Mark aceleró, más concentrado que nunca. La carrera fue una experiencia que Mark jamás olvidaría. Cada curva era una batalla, y la presión era inmensa. Los pilotos a su alrededor eran veteranos, personas que llevaban años en ese mundo, y Mark era un novato. Pero había algo que lo impulsaba, el deseo de honrar a su padre, de asegurar el futuro de su madre, y de probarse a sí mismo que pertenecía a ese mundo. Las palabras de Tom resonaban en su mente mientras aceleraba, adaptándose a la velocidad y a la intensidad de la carrera. No mires atrás, Mark. Concéntrate en lo que está delante. Y eso fue lo que hizo. Vuelta tras vuelta, se mantuvo enfocado. Sentía que el coche respondía a cada movimiento, como si fueran uno solo. La adrenalina corría por sus venas, y por un momento, se olvidó de todo, de la enfermedad de su madre, de las deudas, de las dificultades. Estaba allí, en la pista, haciendo lo que había nacido para hacer. Cuando terminó la carrera, Mark cruzó la línea de meta en 7º lugar. No era una posición destacada, pero para él, era una victoria. Había superado sus propios límites y asegurado la supervivencia del equipo. De vuelta a casa, Mark fue recibido por Clara con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. Sabía que lo lograrías, hijo mío, dijo ella, abrazándolo con fuerza. Mark sonrió, sintiendo que el peso de las últimas semanas finalmente se disipaba. Había hecho lo que debía hacer. La carrera, el legado de su padre, la seguridad de su madre, todo encajaba ahora. Unos meses después, Clara terminó su tratamiento y su salud mejoró visiblemente. El taller, que Mark había dejado atrás por un tiempo, ahora era más que un espacio de trabajo. Era un símbolo de todo lo que había logrado. Clara lo observaba con orgullo mientras ajustaba otro motor, y por un momento, se permitió soñar con un futuro donde las dificultades fueran solo recuerdos lejanos. ¿Estás listo para la próxima carrera?, preguntó ella, con una sonrisa. Mark la miró y sonrió de vuelta. Más que nunca, mamá, más que nunca.